Lamentablemente, digo yo para la existencia actual, ¿no? Y no quiero herir susceptibilidades, no quiero herir, salvando a muchos que han venido luego, ¿eh? Luego, sí ha venido gente ilustrada, gente con amor, gente que quería hacer y ha hecho. Pero ha hecho también manejado por otros que se han mal acostumbrado. Acá ustedes busquen, vamos a decir, la historia de Bartolomé de las Casas. De ahí van a tener una imagen, que ahora es santo Bartolomé de las Casas, creo. Fue el criminal más grande que hubo acá en este territorio de América. Pero criminal, ¿eh? Mataba a diestra y siniestra. No es que le pegaba un sablazo o un tiro. Hacía peores cosas. Y sin embargo después se arrepintió y fue el que denunció todo. Por eso es santo. Denunció al reinado todo. Busquen, lean lo que decía la reina Isabel la Católica, apoyado por su marido, el padre, el rey de España, el marido. ¿Cuáles eran las bulas papales de aquella época? Búsquenla. Y ahí van a decir, pero entonces, ¿por qué ocurrió tantas cosas acá? Entonces quiere decir que acá vinieron los malvados primero. Pero si ustedes saben lo que ocurría con los indígenas acá morían de sed y de hambre, trabajando, porque los metían en las minas con una bolsita de coca, hombre, mujer, que era la mujer y sus hijos, no importaba la edad, chiquito, mediano, grande, adentro, y salían cuando ya morían adentro. Algunos duraban 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, según la resistencia, para sacar todo. Lean bien, y no solo Argentina, está Bolivia, está Paraguay, está Perú, está Ecuador, Chile, todo eso, lugares donde... Pero la Argentina era la elegida. Después vinieron grandes hombres que han sido, podemos decir, lo que labraron aquí a este futuro país que estaban armando. Pero esos hombres no murieron en la Argentina y los tuvieron que traer luego a través de serias gestiones de algunos que tenían un sentimiento patriótico. Los rescataron, porque estaban en el exterior. No murieron acá, murieron afuera. Y hasta ahora hay grandes hombres que han hecho al país que no son honrados los traidores y no los verdaderos. Todo esto que yo estoy diciendo, no tengo ningún temor de decirlo ya hace un par de años, lo digo a diestra y siniestra porque sé que yo ya hice lo que tenía que hacer cuando era joven, que trabajé en las minas de Río Turbio, y conozco muy bien mi país y los países limítrofes, y he brindado mis mejores energías como indígena, como todos los indígenas que trabajábamos, sin tener derecho a los derechos que tiene un trabajador. Nosotros no teníamos asistencia social, aguinaldo, no teníamos paga la que valía de acuerdo a convenio que vinieron después, no teníamos ninguna asistencia. Estaba enfermo, a trabajar igual. Y si muere, muere, chao, no tiene lugar de entierro tampoco, ahí murió, chao, ahí muere. Y no estoy hablando vaguedades, estoy diciendo lo cierto porque incluso en mi juventud, cuando yo viajaba por el impenetrable, han muerto muchos hermanos y los teníamos que enterrar al lado del árbol que la familia elegía, dentro del impenetrable, de la selva que había ahí y ahora ya no hay más. Que en todo ahora, por eso hay terribles inundaciones, lluvias y muerte de enfermedades silenciosas. Ahora, Ahora, en este mismo momento están muriendo niños, mujeres embarazadas, ancianos y gente que está enferma y que no está atendida en los hospitales del noroeste y noreste. Salvo si tiene algún palenque donde rascarse, como decía Hernández, ¿no? Si tiene un palenque donde rascarse, sí, tiene. Puede salvarse, puede ser que le den una aspirina.
Y eso no ocurre allá, solamente ocurre aquí, Capital Federal. Por eso digo que ahora, si nosotros no tenemos prensa, no tenemos radio, no tenemos medios de comunicación, no tenemos dinero para editar un diario, ni una revista, ni sacar un pequeño comunicado, porque todo cuesta dinero. Intentamos, sí, tenemos algunos diarios que han quedado por ahí, 4 o 5 diarios que hemos sacado, a lo mejor 2 en un año, y 1 en otro año, y 2 en otro año, y terminaba, punto. No se puede, porque la plata sale del bolsillo nuestro. No hay ningún empresario, no hay ninguna industria, no hay ningún político que amasa dinero y que se reparten entre la familia u otros, que son sus amigos, y se enriquecen, para decir, che, a los indios ayudarles que se cultiven algo. Nosotros no tenemos cultura bien ordenada, de acuerdo a lo que está escrito en la, vamos a decir, en la cultura y educación nacional. Está escrita, pero no se cumple. Tenemos leyes que no se cumplen. Esta organización ha logrado la primera ley que tendría que estar en funcionamiento y nosotros estaríamos incorporados a la sociedad, yo le llamo la sociedad dominante, estaríamos incorporados a la sociedad dominante aportando con nuestro esfuerzo, porque no somos tarados, ni somos inválidos, tenemos piernas, brazos, tenemos la cabeza todavía, el zapallo bien limpio para poder funcionar. Si bien no tenemos cultura, la cultura de la cultura dominante, algunos de nuestros hermanos no hablan en castellano, no tienen documento de identidad para gozar de determinadas cosas, que se dice que, como hace rato estábamos hablando, como le decían, asistencia. El peronismo nunca fue asistencialista, jamás. Nosotros negamos, esta institución no quiere asistencialismo, quiere trabajo. Quiere educación, quiere atención de la salud de nuestros enfermos que se han contagiado de enfermedades importadas o exportadas, una de dos. ¿Lo han hecho a propósito o lo han ido a buscar? Una de dos. Y en los lugares donde vivimos, vamos a decir, ancestralmente, era sano, porque vivimos con la naturaleza. Sin embargo, ahora conocimos un montón de enfermedades que nosotros no la habíamos tenido. También tienen que buscarla esa. Y remítanse a los años del 1800 en adelante, cuando empezó a movilizarse acá, porque puede tener también antes todavía, porque acá se existía. Nosotros hace 30.000 años, de acuerdo al carbón 14, que existimos. Y lo negaban, decían, no, hace 5.000 años nada más, no, 30.000 años, y yo diría que más todavía porque existían otra cultura antes que nosotros, claro. Los indígenas. ¿Qué papel cumple en esto de lo que estaba hablando usted, ¿no? De la situación hoy desde el gobierno relacionándose con los indígenas? ¿Qué papel cumple para usted el INAI, del Ministerio de Subdesarrollo? ¿El INAI? Para hablar de esto, yo diría que todos los gobiernos, con alguna excepción bien clara y precisa, que fue el gobierno del general Perón como indígena, que liberó al pueblo indígena, lo liberó y lo quiso colocar prácticamente, integrarlo dentro de la sociedad con el respeto de su cultura. No hubo otros gobiernos que lo hicieran en ese calibre, pero sí hubo otros gobiernos anteriores, desde el nacimiento de la nación o desde el nacimiento de la República, de 1810, 1816, 1826, la primera constitución que tiene el país, después de 1853, que hubo hombres políticos, hubo hombres de cultura, vamos a decir, bien sustentada, que si bien no habrán sido acá, habrán sido en Europa o en otro país dentro de América, uno de ellos Bolivia, ahí había mucha cultura. Bueno, todo eso, pues, podía decir de tu pregunta, para entrar dentro de la pregunta concreta, repetímela. No, ¿qué papel cumple hoy para ¿Quién está jugando con el perro? No, nadie. ¿Qué
papel cumple hoy el INAI? El INAI es una... el gobierno con los sectores indígenas. Bien, el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, sí, es una creación que debería estar creado a través de una norma jurídica que es la Ley 23.302 y su decreto reglamentario, que es el decreto 155. La ley es de 1985 sí, y el decreto reglamentario fue 1989, con una distancia de casi 4 años, porque todos los gobiernos, con excepción de... siempre han hecho gambeteada para no dar lugar a los derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué no quieren dar ese derecho? Porque nosotros no nos consideramos colectividades, nos consideramos comunidades. Las colectividades, aquí nosotros las queremos, las respetamos, y queremos fraternizar con ellos, son todos aquellos que han venido de otras partes del mundo, como ocurre en todo el mundo también, porque si yo me voy a otro país a vivir y me junto con mis connacionales, sean indígenas o no indígenas, sean argentinos, yo también voy a pertenecer a una colectividad en ese país, porque no voy a pertenecer a la comunidad del país, sino a la colectividad. Entonces las colectividades, de acuerdo a lo que está establecido dentro de las definiciones que hay, que no es un invento mío, sino el conocimiento que tomé, son grupos formados por cantidades de gente que vienen de un determinado país que se transporta a otro país, ya sea en grupo o individuales, y luego se juntan. ¿Por qué? Por razones de idioma, por razones de cultura, por razones de comida, conocimiento, etc., son del mismo país. Y ahí crean la colectividad. E incluso siendo de un mismo país, hasta puede formarse distintas colectividades.